Lluvia de escándalos sobre Pedro Sánchez, hasta 6 en las últimas 24 horas, pero parece que a él todo le resbale, todo llega y pum, parece lo que dicen cara de teflón, ¿no? Sabes que el teflón es ese material que se pone como antiadherente en las sartenes, ¿no? Pues parece que su cara y su personalidad están hechas precisamente de teflón porque no se inmuta. 6 escándalos en las últimas 24 horas, cualquiera de ellos podría realmente hacer caer a cualquier político de su cargo, pero él sigue ahí y los españoles, lamentablemente, acostumbrándose como las ranas en la olla a que suba la temperatura, pero al final quienes se van a chicharrar somos nosotros y no es él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? Pero sobre todo, ¿cuáles son esos escándalos? Acompáñame en este vídeo porque te voy a repasar precisamente las 6 noticias escandalosas. También te voy a mostrar cuál es la estrategia, su estrategia personal, una estrategia muy compatible con determinadas personalidades, hasta el punto que te propondré un caso prácticamente surreal, algo que ha ocurrido, creo, en Estados Unidos, y que hasta eso Pedro Sánchez sería capaz de darle la vuelta. Venga, vamos con el vídeo. Así es lo que tenemos sobre Pedro Sánchez, realmente increíble, hasta 6 noticias que podrían hacer tambalear a cualquiera y sin embargo él allí está, ¿no? Vamos a ir con la primera. Guillermo Rocafort, colaborador de este programa, dice: el famoso Peugeot de la banda criminal Sánchez Castejón, Santos Cerdán, Coldo Ábalos y Pedro Sánchez era propiedad de Begoña Gómez y fue un regalo de su padre Sabiniano, el dueño de los prostíbulos y saunas gays. Las casas, el coche y hasta el perro de Pedro están pagados con dinero de la explotación. Hasta las multas de Pedro Sánchez las pagaba Sabiniano con el dinero del cariño, por llamarlo de alguna manera. Sánchez llega a Ferraz en coche sin hacer declaraciones. Aparece, entiendo yo que esto em, es una foto que Guillermo ha extraído. Esto es de Antena 3 Noticias, acompañado de su mujer. Esto era de el 2008, Sánchez llega a Ferrar en coche sin hacer declaraciones. 17 de enero de 2018, acompañado de su mujer Begoña Gómez, Sánchez ha hecho su llegada a las 20:16 cuando sus dos rivales, Susana Díaz y Pachi López, ya se encontraban en el interior del edificio, ¿no? Y aquí tenemos el famoso Peugeot. Pagado por Sabiniano. Esto significa que su campaña fuera financiada por parte de Sabiniano. Bueno, a ver, cada cual, desde mi punto de vista, es libre de hacer negocio con como quiera, ¿no? Siempre y cuando cumpla la ley, y ahí es importantísimo, y declare Hacienda. A partir de ahí, todo lo demás, bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Pero qué duda cabe que es inmoral por parte de Pedro Sánchez, donde yo me centro, y que sí es un escándalo, ni siquiera el hecho de que su suegro tuviese saunas de ese tipo donde se ejercía determinadas labores íntimas a cambio de dinero, sino que él pretenda ahora renegar y reescribir su pasado prohibiéndolo, prohibiendo prácticamente ese tipo de actividades. Me parece bastante perverso por su parte, ¿no? Después de haberse beneficiado directa o indirectamente de ello. Vamos a seguir. Esta es una noticia que desde el punto de vista moral quizás podría hacer caer a cualquiera, ¿no? También tenemos esta, quizá más grave, bastante más grave. Sánchez usó grabaciones en las saunas Adán de dos altos cargos socialistas con las iniciales JB, que no es el whisky, para ascender. JB, que no es el whisky. Se me ocurre, ¿aquí qué se te ocurre? ¿José Bono o quién más? ¿José Blanco? José Bono, José Blanco. No olvides que hay ciertas cuestiones que Pedro Sánchez quiere hacer pasar como secreto de Estado y José Bono era ministro de Interior. Y no se te olvide que también Pedro Sánchez ha pedido que se cambie el reglamento por el cual las grabaciones sean inadmitidas con carácter probatorio. ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor van a salir grabaciones que vinculan José Bono o José Blanco
a Pedro Sánchez vinculada a la sauna Dan? ¿Estamos preparando una pista de aterrizaje para esto? ¿Estamos preparando una pista de aterrizaje para acusar a Pedro Sánchez de una eventual práctica de extorsión a cambio de poder? Lanzo ahí la duda, ¿eh? Las mías son dudas. Yo publico estos vídeos lanzando la duda para que quien me escuche también, si tiene material, lo comparta y vayamos contrastando esto, ¿eh? Porque mi idea es contrastar esta noticia. No estoy difundiendo bulos, yo no difundo noticias, yo simplemente analizo lo que hay y saco mis conclusiones, que pueden ser erróneas. Pero esto también podría ser bastante grave y además sí que podrían llegar a tumbar a cualquier gobierno, ¿no? A cualquier mandatario. Libertad Digital, Sánchez usó grabaciones de la Saudadán de dos altos cargos socialistas con las iniciales JB para ascender. ¿Es así acaso que Pedro Sánchez tiene amordazado al Partido Socialista? ¿Tenemos una ley de omertad en el Partido Socialista debido a información clave con la que Pedro Sánchez vio que podía, gracias a ella, subir hasta el último escalafón, el más alto, de la cúpula, de la organización, de la banda de la PSOE? No sé, lanzo ahí la pregunta. Otra noticia, y esta es de hoy, otro escándalo. La Unión Europea, lo titula El Español, por séptima vez rechaza la petición de Sánchez de hacer oficial el catalán como había prometido a Puigdemont. ¿eh? Y quizás por esta razón Puigdemont también le ha retirado el apoyo a la ley Bolaños, que, según ha dicho ayer Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia, no se va a presentar para este mes de julio, porque Pedro Sánchez no la tiene toda consigo, no ha logrado, no está logrando los objetivos que le marca Puigdemont desde Waterloo. Por tanto, no hay apoyo ni hay contrapartidas hasta que se cumplan esos objetivos. Por séptima vez. Yo creo que ya es suficiente como para uno admitir el fracaso y ponerse de lado, ¿no? Como se dice, apartarse, ¿no? Oye, he fracasado tantas veces, no logro ni siquiera unos presupuestos, no logro avanzar con leyes, solo puedo funcionar con ciertos y solo ciertos decretos muy concretos. ¿No será hora de apartarte, señor Pedro? ¿No? Bueno, otro escándalo, ¿no? Un escándalo porque en política, cuando se fracasa tantas veces, es hora de presentar dimisiones y dejar el cargo para que lleguen otros, ¿no? Tenemos otro escándalo más, Vox Populi. El gobierno da a dedo 1,2 millones en una semana a una ONG presidida por la número 2 de Óscar López. Con toda la corruptela que rodea, todo el fango que rodea a Pedro Sánchez y Óscar López, que estaba en el gabinete de presidencia cuando está Cristina Álvarez, ¿no? No, Cristina Álvarez no, creo que era cuando las filtraciones, ¿no? Las filtraciones del fiscal general del Estado, creo que ahí en presidencia estaba Óscar López. También Óscar López creo que estaba en presidencia, no recuerdo muy bien, también coincidiendo con el operato de Cristina Álvarez, esta colaboradora de Moncloa para la primera dama, la presunta, debemos llamar la presunta primera dama, Begoña Gómez, ¿no? Por tanto, otro posible escándalo, ¿no? ¿Por qué? Tanto dinero a dedo ha sido concedido a través de convocatoria pública, ¿eh? La número 2 de Óscar López, todo se come en familia, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Voy a leerte un poquito más la noticia de Vox Populi sin compartirla. El Ejecutivo ha entregado una cuantía a Movimiento por la Paz, que tiene como presidenta de honor a la histórica socialista Paca Sauquillo. El Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad, afín al PSOE, que tiene como presidenta de honor a Paca Sauquillo, la histórica socialista que ha sido nombrada por Óscar López presidenta de los socialistas madrileños. Además, esta partida, que se realiza por vía de urgencia, contrasta con la decisión del Ejecutivo de bloquear los fondos extraordinarios que iba a repartir a las comunidades autónomas para acogida de casi 4.000 menores no acompañados. Parece ser que está dado a dedo esto, mediante 7 contratos adjudicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el pasado 10 de julio, el gobierno ha otorgado a la ONG vinculada al partido de Pedro Sánchez 1,2 millones de euros para que ésta se encargue de la acogida, manutención, transporte y acompañamiento social de 1.160 migrantes llegados de manera ilegal a nuestro país. Esta contratación de servicios se enmarca dentro de 5 resoluciones relativas a
a las ampliaciones de la declaración de emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas. ¿eh? La organización sin ánimo de lucro que llevará a cabo estas labores de acogida. Voy a leer un poquito más aquí. La ONG afín al PSOE es una de las 14 organizaciones no gubernamentales con las que colabora el Ministerio del Masaiz para gestionar la llegada masiva de personas en situación irregular, especialmente en la costa de Canarias. Pues esto me suena mucho a el tema de las mascarillas. Es urgente, la gente se está muriendo, hay que darle cobijo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice Armengol? Hay que darle cobijo a los inmigrantes ilegales, hay que hacerlo rápido, no podemos hacer una convocatoria pública, demos la cosa a dedo, contratemos la mascarilla a coldo. Estamos en el mismo modus operandi. Hacer negocios entre ellos. ¿Cuánto tardaremos en que esta gente a lo mejor esté sentada en el banquillo? Voy a seguir con los escándalos, porque esto es otro de ello, o se convertirá en ello, tal como lo ha sido la mascarilla de Armengol. Repito, es el mismo modus operandi. Aquí, Sánchez estuvo con Cerdán y su número 2 en un 5 estrellas en Estambul apenas un mes antes de que entrase a prisión. ¿Qué fueron a hacer Pedro Sánchez y Cerdán a Estambul, que tenían que irse fuera del territorio español? ¿Alguna actividad delictiva que, puesto que se realiza en otro país y que nadie se entera, no puede ser investigable? Porque parece ser que todo el fango Pedro Sánchez lo está sacando de España. Fíjate, Begoña Gómez, ¿a dónde se ha ido a realizar sus labores? Fuera de España, lejos de los focos mediáticos, pero también en territorio donde posiblemente algún tipo de delito podría no ser considerado como tal, puesto que está realizada esa práctica en un territorio que no es el español. Ojo con esto. Qué curioso que tengan que reunirse esta gente en Estambul apenas un mes antes, ¿no? Aquí tenemos la foto, Emma López, Santos Cerdán, Juan Fran Serrano. El OK Diario también dice, los miembros de la cúpula del PSOE pasaron varios días en el lujosísimo Hotel Conrad de Estambul. A mí no me interesa que estuviera en un hotel de lujo, sino me interesa de el por qué tuvieron que irse fuera de España para reunirse. Tantos españoles que se pueden ver en España. ¿Me entiendes, no? Esa es la pregunta que queda prácticamente sin resolver. Dice OK Diario que el motivo del viaje de los socialistas fue asistir al Congreso de la Internacional Socialista celebrado durante los días 24 y 25 de mayo en Estambul. En concreto, el evento se celebró en la sala Conrad Ballroom Hotel. Tanto socialista que se reúnen a nivel internacional, esto implicará también la Internacional Socialista, Venezuela, Cuba. Fíjate, otro elemento, había que ver la lista, ¿no?, de invitados y qué se trató allí, ¿no? Tanto gobiernos criminales, ¿no?, que se reúnen en Estambul. También un elemento importante a señalar. Y el último escándalo, el sexto, es este. El Supremo avala investigar el documento de Aldama sobre amaños en el Ministerio de Transporte. Así que era una inventada, Pedro, ¿no? A ver, menuda inventada. El Supremo avala investigar el documento que aportó Aldama sobre amaños en transporte. Rechaza los recursos que presentaron Ábalos y Coldo García en contra de la decisión del juez del caso de pedir un informe sobre el papel en el que figuraban adjudicaciones de obras subrayadas con fluorescente. La verdad que en Pedro Sánchez todo huele a podrido, todo es barro, fango más bien, y lodo en el que él se regocija, se da vuelta como los cerdos, sintiéndose en su propio hábitat, ¿no? Y parece que todo este barro, todo este fango le resbala, ¿no? Aquí te pongo un sketch que he visto en Instagram que resume muy bien las prácticas de Pedro Sánchez y cómo todo al final le acaba resbalando. Fíjate, es un resumen de todos los escándalos y como él siempre saca una carta, como si estuviera jugando al uno, para contrarrestar los ataques de otros. Mala gestión del COVID. Ellos lo hubieran gestionado peor. Las ayudas por el volcán de la Palma están llegando. La Dana, la culpa es de Amazon. Si quieren ayuda, que la pidan. El récord de más de 3 años sin aprobar los presupuestos generales. Compra los medios y periodistas para que no se hable de esto. Tu hermano y tu mujer imputados por tráfico de influencias, entre otras cosas. Me voy 5 días a pensar en ti. Y no dimito.
Autoamnistía de presos políticos. Legal y constitucional. El apagón. La culpa es de Red Eléctrica Española. Bueno, pues los 63 vuelos del Falcon a la República Dominicana. ¿Qué es un Falcon? Los escándalos de tus socios. El Monedero y el Errejón. Procesan al novio de Ayuso por fraude. Aldama. Es un pequeño Nicolás. Miente. Caso Coldo. Cortinas de humo. Sacamos la polémica de Melody en Eurovisión. Ábalos. Tu número 2. Imputado por 1000 delitos. La ultraderecha se lo inventa. No hay pruebas. Tu fiscal general. Imputado por revelación de secretos. Eso no tiene recorrido. La Fontanera Leire. No sé de fontanería. Soy más de enchufes. Amaño de elecciones. Fueron solo 2 votos. Cerdán, tu otro número 2. Imputado también por otros 1000 delitos. Confío en él. Es mi mejor amigo. La UCO saca un informe con pruebas de que sois una banda criminal. Pues pido perdón. No debí confiar en ellos. ¿Quieren presentar una moción de censura? Que lo hagan. Lo tengo todo atado para que no salga adelante. Toda España me pide a mí. No voy a dimitir. Me agarro al puesto como un melón colgado. Vale, pues avísadme que van a salir más informes y más audios comprometidos sobre ti. Bueno, son las 5 y aún no he comido. Adiós. Que me quedo sin comer. Es imposible ganar a este tío. ¿Qué te parece? La partida interminable. Fíjate que para todos siempre tiene una carta. El último ha sido la ley Bolaños, con la que finalmente ha sacado el tema de Torre Pacheco, ¿no? En fin, la verdad que Pedro Sánchez sería capaz, incluso, digo, incluso, de darle la vuelta a esto que le ha ocurrido a un CEO de una gran empresa en Estados Unidos. Fíjate. Oh, look at these two. All right, come on. You okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Al parecer, el hombre y la mujer fueron pillados en un concierto de Coldplay como amantes, como has visto en esos gestos, siendo cada uno respectivamente, teniendo cada uno su propio matrimonio. Es el CEO de una empresa junto con la directora de recursos humanos, pillados con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Bueno, Pedro Sánchez tendría una carta incluso para justificar o hacernos creer que lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo, sino que es otra cosa. Y ojo, porque toda esta práctica al final lo que hace es acostumbrarnos a nosotros a esta estrategia del loco hasta que al final pensamos que nosotros somos los locos porque vemos que la persona que está delante no hace nada como para tener empatía con nosotros. Es que empatía no tiene, no puede conectar con nosotros aquel que no es capaz de, no siente vergüenza, no siente culpa y es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Y lo preocupante es que todo esto al final se convierte en una estadística. Todos estos escándalos, un escándalo hace mucho ruido y lo preocupante de todo esto es que un escándalo hace mucho ruido, pero 1000 escándalos se convierten en una estadística y convirtiéndose en una estadística, en un papel, y esto forma parte de la ley, de las reglas de gobierno criminales de un psicópata como Stalin, al final las estadísticas se quedan en un papel y por ser tantas y por ser imposibles de refutar debido a la gran cantidad, todo esto de manera paradójica lo que hace es confirmar y legitimar o hacer que esa persona acabe legitimándose en el poder, tal como hace Pedro Sánchez. Y esto lo explica muy bien este vídeo, fíjate. Hay una frase de Stalin que hay que darle razón, porque es cierta, en términos así un poco cínicos, decía, un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. Un escándalo te pasa factura, 100 escándalos saturan a la población. O sea, al final ve lo mismo a alguien ciego que a alguien deslumbrado. O sea, nada. Y es un poco la estrategia y la dinámica que está utilizando el PSOE. Es decir, yo, por ejemplo, que me dedico además al derecho penal, conozco los términos, no tendría que estudiar derecho para poder entenderlo, soy incapaz de seguirlo. Estoy agotado. No puedo seguirles la pista. Y al final no sucede nada precisamente por eso, porque cansan. Al final simplemente se genera una visión un poco genérica de que sí, que es un partido que está haciendo las cosas mal, es un partido corrupto, pero es que acaso no era corrupto también el PP. Y así es como llegamos a esta noticia. El juez del ABC, el juez, dice que la información requisada a Koldo García ocuparía 65 millones de páginas en caso de ser volcada e impresa. 65 millones de páginas. Entenderás que es imposible de digerir para pillar a Pedro Sánchez eventualmente. En fin, ¿qué te parece esta estrategia? ¿La habías visto? ¿Habías identificado a Pedro Sánchez como ese jugador de cartas como has visto en este vídeo? En fin, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.